Buenas tardes. Bien, debido a lo que ya es de público conocimiento, las clases teóricas se desarrollarán por ahora de esta manera hasta que nos podamos encontrar en forma presencial en las aulas. Bueno, quien les habla es el primero que está ahí. Eh, yo soy Daniel Meligeni, estoy a cargo de la cátedra ya desde hace muchos años y en la materia estoy del año 2000. Les doy la bienvenida y junto con conmigo está un equipo bastante concurrido que nos ayudará en la parte práctica y poder llegar a fin de año con la materia regularizada, ¿sí? Los que están los profesores de la cátedra son el licenciado Guillermo Abruza, que también está hace muchos años, antes que yo, el licenciado Enrique Moreno Rosa, que ya lo habrán conocido en el curso de ingreso, la licenciada Leandra Lechner y un ayudante alumno que es Alan Celayeta, que está hace muchos años y que lleva adelante la parte de práctica junto con los otros docentes, ¿sí? Bien, vamos a empezar un poquito a hablar de cuestiones de regularización, ¿sí? Ahí les agregué tentativamente, porque no sabemos todavía bien qué va a pasar en el transcurso del año, la fecha de los parciales, ¿sí? Tienen, lo que figura ahí es la semana del parcial, como esto es para todas las comisiones, dependiendo de la comisión, y fíjense que en el último párrafo les agregué que dependiendo del criterio y de cómo vengan las comisiones en sí, por el tema de feriados, etcétera, les puse la semana. ¿Por qué? Porque se puede evaluar tanto en el horario de la práctica como en el horario de la teoría. Es válido cualquiera de los dos, ¿sí? Cada parcial se aprueba con el 60% del puntaje total, la nota que equivale a 4, y de ahí hacia arriba después van a ver una grilla en la cual tienen un porcentaje ponderado por el porcentaje de nota, ¿sí? Una nota, perdón, ponderada por el porcentaje de nota, ¿sí? Por ejemplo, para tener un 7 tienen que tener el 80%. Cada parcial se evalúa solamente el contenido práctico, la teoría se evalúa únicamente en el momento del final, es decir, que ustedes rinden solamente ahora la parte práctica, lo que van a ver en los seminarios como ejercicios o problemas de resolución, y después el día del final se evalúa toda la teoría junta. Habrán visto ya en los videos que les dejé, en el video que les dejé en forma introductoria, algo de lo que es la estructura atómica, ¿sí? Ya ahí no voy a allanar bastante de esto para ser más breve en la presentación. Fíjense que el átomo antiguamente estaba visto como algo continuo, es decir, como que no había algo más chico que el átomo, y sin embargo, ya Demócrito hablaba de una materia discontinua, ¿sí? Primero, ¿qué es materia? Materia es todo lo que puede ocupar un lugar en el espacio y que posee masa. De ahí que la luz no es un sistema material. ¿Sí? Los gases sí. Ustedes pueden verlo sencillamente cuando se mueve una cortina a través de cuando abre una ventana. Es aire que entra movido por esta fuerza que es el viento o una brisa. Y es gas, materia que se mueve en el espacio, ¿sí? Ya Dalton habla de mucho más adelante de una materia discontinua, y esto está dado a través de que se pensaba que el átomo era solamente una unidad indivisible. A partir del descubrimiento de lo que han visto de las partículas subatómicas es de que uno puede decir que el átomo es divisible o se puede dividir en fragmentos más chicos. ¿Qué son moléculas? ¿Qué son átomos? Una molécula es ya la unión de por lo menos dos elementos, mínimamente de dos, ¿sí? Cuando uno hace referencia dice el átomo de helio, porque el helio es un gas monoatómico. En cambio, la molécula de oxígeno habla de dos átomos de oxígeno que se unen para formar una molécula. También tienen la molécula de monóxido de carbono, fíjense, unida por un átomo de oxígeno y un átomo de carbono, y la molécula de agua, que ustedes ya la conocen, unida, ¿sí?, mediante un enlace entre el hidrógeno y el oxígeno, ¿sí? Dos átomos de hidrógeno para un átomo de oxígeno. La teoría atómica de Dalton habla de que cada elemento está compuesto por átomos, es decir, si yo hablo de carbono, el carbono es un elemento y el átomo es el átomo de carbono, pero el elemento es carbono, como el elemento sodio. Cada elemento es distinto del otro porque tienen características distintas, ¿sí?
todos los átomos de un elemento son idénticos. Si yo hablo de carbono, todos los carbonos son idénticos. Pues vamos a ver que hay una pequeña diferencia entre los llamados isótopos, pero algo sí tienen en particular de que los hace de que sean carbono. Cuando uno hace reaccionar los elementos entre sí, los átomos no cambian. Por ejemplo, si yo tengo una reacción química entre el hidrógeno y el oxígeno para formar agua, el agua está formado por átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Si cada molécula está formada por átomos individuales que en conjunto forman algo mucho más, de un nivel superior. Ustedes ya lo han visto en el ingreso. Y cada compuesto se va a formar cuando los átomos de dos o más elementos reaccionan químicamente entre sí. Esto es lo que estudia la química. ¿Por qué los elementos, cuando reaccionan, forman compuestos, moléculas, o también forman estructuras llamadas compuestos iónicos, ¿sí? Que no son moléculas, lo aclaro desde ahora. Descubrimiento del electrón. Para poder llegar a los electrones, Thomson diseña esto que tienen ahí en pantalla, que es un tubo de rayos catódicos, y este tubo es el tubo que antes se usaba como el tubo para los televisores comunes, los televisores viejos, que eran de tubo, en el cual se imprimía sobre una pantalla la imagen a través de la emisión de partículas, ¿sí? En este caso el tubo es un tubo que se le ha hecho un vacío. Fíjense que ahí tienen un lugar en la parte superior con una flecha, donde hay una bomba de vacío que lo que hace es retirar todo el contenido que tenga en el interior, en este caso aire, y luego se le inyecta un gas. Cuando se inyecta un gas y se conecta esto a una fuerza electromotriz, es decir, a algo de alto voltaje, lo tienen ahí abajo, cuando la corriente circula, emanados desde el cátodo y hacia el ánodo, se ve una luminiscencia. Esta luminiscencia depende de lo que se había ingresado en el recipiente, en este caso un gas. Es decir, que el gas se descomponía en partículas que provenientes del cátodo eran atraídas hacia el ánodo, es decir, partículas de carga contraria se atraen, es decir, que las partículas tenían carga negativa. Además se puede verificar, porque si se coloca dos placas imanadas o dos placas eléctricas, se ve que la luz se desvía hacia el lado positivo, es decir, que tienen carga negativa. Como tienen carga negativa, se las llama electrones, porque provenían justamente de el pasaje de una carga eléctrica. Es la primera partícula que se logra visualizar en este campo químico o físico, si ustedes lo quieren ver, y es el descubrimiento de Thomson. Primer modelo atómico. El primer modelo atómico de Thomson habla de un átomo que está conformado por una esfera rígida de carga positiva y los electrones están distribuidos, y él habla de las pasas de un budín, es decir, están distribuidos inmersos en esa carga positiva. A partir de esto ya los químicos y los físicos sabían que la materia era eléctricamente neutra. ¿Qué quiere decir eléctricamente neutra? Que tenía la misma cantidad de carga positiva que de carga negativa. Hasta ahora es el escenario que tenemos. Ahí les agregué abajo lo de la naturaleza corpuscular. Fíjense que la relación entre la masa, que se puede expresar en gramos, y la carga eléctrica, que se expresa en coulombs, ¿sí? Habla de una relación de que es mucho más la carga que la masa en relación al electrón. Es decir, vamos a ver después que los electrones solamente al átomo le aportan carga, no le aportan masa. La segunda partícula en ser vista en este escenario es diseñada por Goldstein, que lo que hace es perforar el cátodo, y al perforar el cátodo ve que otra luminiscencia de la misma manera se dispara ahora desde el electrodo positivo, el ánodo, hacia el cátodo, el negativo, es decir, que tendría carga positiva. Como el gas que utilizó era hidrógeno, y el hidrógeno se lo llama protio, a estos elementos los llamó protones. También se llaman rayos canales. ¿Por qué? Porque justamente lo que tuvo que hacer fue un canal, un orificio, para poder ver estas partículas. Esto hace de que ahora se descubra en el nuevo escenario una partícula de carga positiva distinta a una partícula de carga negativa. De ahí que protones y electrones son las dos partículas que tenemos con carga
en un átomo o en cada elemento. Ahora, el modelo de Thomson fue dado como un modelo válido hasta que Rutherford posteriormente hace una experiencia de este tipo. Lo que hace es una lámina de sulfuro de zinc que es sensible a el choque de partículas alfa. Las partículas alfa tienen carga positiva. Y lo que hace es bombardear una lámina de oro, una lámina muy fina, con partículas alfa de carga positiva. ¿Qué es lo que esperaba encontrar? Que todas las partículas rebotaran. ¿Por qué? Porque si la lámina tenía partículas de carga positiva y éstas chocaban contra la lámina, era lógico que iban a rebotar. Pero se llevó una sorpresa. Las partículas no rebotaban. La mayoría pasaban y atravesaban la lámina, es decir, no se desviaban. Algunas se desviaban y esto llamó la atención. ¿Cómo se puede explicar esto? Para poder explicarlo, tenemos que entender lo siguiente. Cada átomo tiene una zona concentrada que se denomina núcleo, que es de carga positiva. Las partículas que atravesaban por fuera del núcleo lograban atravesar. ¿Por qué? Porque gran parte del átomo es espacio vacío. Con lo cual, las partículas que lograban colisionar contra el núcleo podían rebotar, desviarse o volver hacia la fuente de origen. Esto quiere decir que gran parte del átomo es un espacio en el cual no hay ninguna estructura que posea masa ni carga positiva, fundamentalmente porque partículas de carga positiva se repelerían. Y ese espacio está dado por la presencia de electrones. Conclusiones hasta ahora. Cada átomo está constituido por un núcleo y los electrones giran alrededor del mismo. Por otro lado, cada núcleo tiene que ser de carga positiva y mucho más pequeño que todo el átomo. Los electrones se mueven por fuera en la llamada periferia nuclear y la carga del electrón es igual a la carga del núcleo, es decir, la carga negativa tiene que ser igual a la carga positiva. Y entre el núcleo y los electrones hay un gran espacio vacío. Esto se da porque fíjense que los átomos, si nosotros queremos magnificar su presencia a nivel de medición, tenemos que medirlo en Armstrong, es decir, 1 por 10 a la menos 10 metros, es decir, 0,000000001 metros, ¿sí? 10 lugares después de la coma para llegar al 1. Esto habla de que los átomos son ínfimos, la materia es muy pequeña y imposible de poder ver prácticamente a nivel humano, ¿sí? Los microscopios de gran escala solo logran ver destellos en donde uno puede imaginar a los átomos, ¿sí? Sí se puede ver su presencia física, ya lo han visto por la presencia de carga eléctrica, ¿eh? Y la distancia que hay entre el núcleo y la periferia es muy grande. Fíjense que estamos hablando de 10 a la menos 4 Armstrong, el tamaño del núcleo, y 1 a 5 Armstrong, dependiendo del tamaño del átomo. Ya vamos a ver que a medida que vamos bajando en la tabla, los átomos son más grandes, tienen más espacio orbital y por eso la distancia es aún mayor. Ahora, para poder descubrir la tercera partícula atómica, hubo que avanzar mucho más en la física. Y la química también descubrió los elementos que emiten radiaciones, es decir, la radioactividad, ¿sí? Hay elementos que son radiactivos y esa radioactividad es natural, es decir, se desprenden núcleos o partículas enteras del átomo y se comienzan a desintegrar, ¿sí? Esto habla también, obviamente, de que la materia es divisible, porque si se puede desintegrar es porque evidentemente se puede dividir. Las radiaciones son de tres tipos, alfa, beta y gamma. Ahí tienen una serie de características de cada uno, no las voy a detallar, solamente recuerden que las partículas alfa tienen carga positiva, son núcleos de helio enteros, las partículas beta tienen carga negativa, son electrones, y las partículas gamma son ondas electromagnéticas que son las más perjudiciales, ya que estas pueden ser dañinas para fundamentalmente todo lo que es la biología celular. Bien. Pero a partir del primer concepto de las partículas alfa,
que tienen carga positiva, pero que tienen una masa sí mayor, es que es descubierto el neutrón. Chadwick lo que hace es descubrir la tercera partícula, bombardea belirio con partículas alfa de alta energía y lo que descubre una partícula que no tiene carga. Esa partícula, que es eléctricamente neutra, es decir, sin carga, pero sí con masa, es el neutrón. Si ustedes ven la tabla que tienen a continuación, pueden visualizar que uno puede decir electrones, protones y neutrones como las partículas subatómicas que forman todo el universo material. Tanto electrones como protones tienen carga, electrones carga negativa, protones carga positiva, los neutrones no tienen carga. Pero, fíjense una cosa curiosa, si uno hace la relación entre la masa de un neutrón o la masa de un protón, es 1800 veces aproximadamente mayor que la masa de los electrones. Fíjense ahí en notación científica que si ustedes pueden hacer la relación, hagan el cociente y van a ver que les da más de 1800 veces una a la otra. Es decir, que los electrones al átomo en sí no le aportan masa. Algo muy importante para después poder entender cómo podemos llegar al número de neutrones con una sencilla resta. Hasta ahora lo que tenemos es este escenario. Fíjense que se habla de un átomo en el cual la región nuclear es electrodensa, tiene los protones y los neutrones, formando toda la masa atómica. Y los electrones están por fuera, en el modelo que tienen a la izquierda, es el modelo planetario, en donde los electrones están equidistantes al núcleo, y en el modelo de la derecha, que es el modelo moderno, se habla de que a partir del núcleo hacia afuera tenemos capas, ¿sí? Esas capas están dadas por los electrones que se van alejando del núcleo desde el núcleo hacia afuera en la llamada periferia nuclear, en forma de orbitales, es decir, no de órbitas, porque todas serían equidistantes al núcleo, y ustedes ven que no tienen la misma distancia, sino de zonas en el espacio donde podemos encontrar a los electrones. Características. Tenemos número atómico, y fíjense que ahí aparece la palabra que les dije hoy, isótopos. Tres cositas. Para poder visualizar a un elemento, lo podemos visualizar de esta manera. La X sería el elemento, por ejemplo, para el calcio sería Ca, para el carbono una C, para el sodio Na, para el nitrógeno una N, ¿de acuerdo? Y para poder ver al elemento y poder determinar su estructura atómica, dos números que nos van a interesar. El número A, un número másico, que corresponde a la masa atómica del elemento, y Z, que es el número atómico o la cantidad de protones que hay en el núcleo. Repito, A es el número másico, Z es el número atómico. Y en el caso de que el átomo esté ionizado, esa C ahí arriba está formando la carga. Es decir, la carga que puede ser positiva o negativa, y puede ser una carga o más de una. Bien, ahora, como la masa del elemento, si ustedes ven ahí arriba, es la cantidad de protones y neutrones, y Z es la cantidad de protones o de electrones, y solamente los protones tienen masa. Si yo a A le resto Z, lo que voy a tener es la cantidad de neutrones. Ahora, ¿qué pasa? Dentro de la naturaleza existen lo que se llaman isótopos, elementos que tienen el mismo número atómico pero distinto número másico, es decir, difieren la cantidad de neutrones. Por eso tenemos dos tipos de uranio, uranio 235, uranio 238. El Z, fíjense que es el mismo, pero en este caso, si ustedes ven A, el número másico es 235 o 238, es decir, que si hago la resta, tengo en el primero 143 neutrones y en el segundo 146. Hay 3 neutrones de diferencia. Es decir, los isótopos solamente difieren en la cantidad de neutrones, pero no en la cantidad de protones. La unidad de masa atómica tuvo que ser definida como cualquier unidad dentro de la química o de la física. ¿Cómo define una unidad? Una unidad métrica, por ejemplo, el metro. Tiene que estar definido de alguna manera en la cual uno pueda replicar ese metro. La unidad de masa atómica se define como
la 12ª parte de la masa de un átomo de carbono. Es decir, fíjense que la unidad de masa atómica es 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Es decir, que un átomo, ¿sí? Un átomo es muy ínfimo en masa, no podemos pesar átomos, con lo cual van a ver que después pesamos los átomos, ¿sí? En su conjunto, y vamos a hablar de mol como la unidad para definir la masa molar. La masa atómica relativa es la masa atómica de un elemento en relación al átomo de carbono. Es decir, si un elemento pesa de alguna manera 6 veces la unidad de masa atómica, ¿sí? va a tener 6 unidades de masa atómica. Es decir, voy a tener una cantidad que pueda definir ahora como 6. Y 6 va a ser la masa atómica de ese elemento. Modelos atómicos, para terminar. Niels Bohr habla de esto, de la cantidad de electrones que se pueden mover dentro del átomo y fuera del núcleo. Pero luego surge el principio de incertidumbre. Y esto nos dice que es imposible conocer la exactitud y simultáneamente la posición y la cantidad de movimiento de una partícula. De ahí que se habla de orbitales y no de órbitas. Por eso es mucho, hoy en día el concepto es de orbital y no de órbita. Zona del espacio y no solamente el giro del electrón alrededor del núcleo. Cada electrón va a ocupar un orbital definido y esto va a estar definido por los números cuánticos. En esta asignatura no vamos a llegar a números cuánticos, ¿sí? Solamente tengan el concepto. Los números cuánticos sirven para poder ubicar los electrones, o el electrón en este caso, la cantidad de electrones que vamos a encontrar en el último orbital que se pueda definir a través de cada elemento. Ahí tienen la forma de los orbitales S son esféricos. Fíjense que el 1s es más chico que el 2s, estaría por dentro de él, y el 3s abarcaría los dos. De ahí que si yo voy construyendo, esto sería como las muñecas mamusca, que va una por dentro de la otra. Los orbitales P ya son elípticos, tienen formas globulares y tengo 3 modelos espaciales, uno en el eje X, uno en el eje Y y uno en el eje Z. ¿Sí? Y por cada orbital voy a encontrar 2 electrones, es decir que el orbital atómico P puede albergar hasta 6 electrones, en cambio el S solamente hasta. Los D ya son mucho más grandes a nivel espacial, pueden albergar hasta 10 electrones, son zona suborbital, y los F son 7, es decir, hasta 14 electrones. Van así a ver la configuración electrónica en la práctica. Para poder terminar la configuración electrónica tengo que seguir el alineamiento de Pauling. Si ustedes ven los modelos que tienen ahí, fíjense que en el modelo inferior podemos ver que alrededor del núcleo tenemos en la primera zona 2 electrones, en la segunda zona se ubican 8 y en este caso, en este elemento, en la tercera zona se ubican 3. Después busquen en la tabla a qué elemento sería, ya que tiene que tener un Z de 13, 2 y 8, 10 y 3, 13, ¿de acuerdo? Acá tienen las zonas suborbitales. El primer nivel permite 2 electrones, ¿sí? El segundo nivel permite subniveles de 2 y 6 hasta 8. El tercer nivel permitiría 2, 6 y 10, 18, pero solamente se completa con 8. Ya lo van a ver cuando veamos tabla periódica y así sucesivamente. Para poder determinar, fíjense, cada nivel, lo más importante es que los niveles se solapan. Fíjense que el primer nivel está alejado del segundo, del tercero, pero ya a través del cuarto o el tercero se solapan. Por eso van a ver que el nivel 3P, ¿sí?, se llena y inmediatamente se llena el 4S, luego se llena el 3D. Este es el principio de Pauling, que lo tienen a continuación. Cuando llenen los orbitales, por ejemplo, un elemento que tiene 11 electrones, ¿sí?, voy a hacer 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ¿de acuerdo? En cambio, un elemento que en este caso vamos a suponer que tiene 13,
digo 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. No voy al 3p6, sino que voy al 4s1. 2, 4, 10, 12 y bajo directamente a llenar el 13. Después del 2p6 directamente, ¿sí? Voy al 3s2. Después voy, perdón, al 3p6 y después al 4s2. ¿Sí? No, está bien. Volvemos para atrás, perdón. Si tiene 13, sería 1s2, 2s2, 3p6, 3s1, 3p1. ¿De acuerdo? Si tuviera 18, 20, vamos a poner... Esperen. Bien. Por ejemplo, supongamos que tenemos un elemento que tiene una cantidad de protones de 22, ¿sí? ¿Cómo hago para llegar a esto? Para llegar a uno de 22 digo 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ¿sí? Hasta acá tendríamos 2, 4, 6, 8 y 6, 18, ¿de acuerdo? ¿Sí? 2, 4, 6, 10, 12 y 6, 18. Ahora, no voy a seguir con el 3 de 10, como está acá, sino que sigo con el 4s2, ¿de acuerdo? 4s2 y después voy al 3, o sea que me quedaría 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2, ¿de acuerdo? Ahí ya está, ¿sí? Ahí saltaríamos a partir del tercer nivel, hasta el tercero no habría problema. A partir del tercer nivel, cualquier elemento que esté en el cuarto, ya la semana que viene cuando veamos tabla periódica lo van a entender mejor, fíjense que se agrega en la tabla una línea más que es justamente los elementos de transición. Y estos rompen con este esquema en el cual cada elemento, ¿sí? En su última capa tendría que tener establemente cuando se combina 8 electrones. Esto rompe con esta definición. Bueno, hasta acá por hoy. Semana que viene subiré otro video de esta manera y así nos iremos comunicando con los foros. Por favor, utilicen los foros de consulta que están para eso. Ya los otros profesores van a subir clases en Zoom como para que ustedes puedan integrar la práctica. Bien, buenas tardes y nos comunicamos por la plataforma.